Bien, estamos con Luis Alberto Romero, historiador, hijo de un notable historiador, José Luis Romero. Su último libro, el libro último de Luis Alberto, es La larga crisis argentina. Te queremos preguntar, Luis, ¿cuál es la tesis central de este libro? Bueno, el origen es la famosa pregunta de Vargas Llosa referido al Perú, ¿no es cierto? ¿Cuándo se chingó el Perú para ¿Jodió? decir? Bueno, esa es. No pensé que en televisión... Es que lo dice así exactamente. Sí. Entonces, en la Argentina, por supuesto, hay infinidad de gente que tiene ideas muy precisas sobre si fue 1916, 1930, 1945, así que yo agrego otra a eso, ¿no? Yo creo que la Argentina era un país que funcionaba relativamente bien, sobre todo visto a la distancia, ¿no? Hasta la década de los 70, por supuesto que con muchos conflictos, pero conflictos propios de una sociedad con vida, ¿no? Y que desde mediados de la década del 70 pegó un giro, ¿no? Un giro a partir de la cual se encadenó un largo proceso de decadencia, ¿no? Y los que tenemos edad para comparar antes y después, que me parece que de los tres el único soy yo, ¿no? Pero te agradezco, Luis Alberto, Seguro. Pero me parece que todos estamos más o menos en las 5 décadas. Todos podemos recordar una Argentina mucho mejor, ¿no? Una Argentina... Para ponerles un pequeño ejemplo, yo tengo un colega que es profesor de historia y periodista, un poquito más joven que yo, cuyo padre era analfabeto. En una generación pegó el salto de padre analfabeto a profesor universitario, ¿no? Esto era lo normal en una Argentina con movilidad, con integración, donde la economía más o menos andaba bien, a veces mejor que otras, donde había un Estado, ese es mi punto, había un Estado que funcionaba. Y en esos aspectos es donde creo que desde la década del 70, porque yo creo que hay que combinar la primera mitad de la década con sus características, con la segunda mitad, que es la de la dictadura, y entre las dos arman un giro, ¿no? Claro. Las dos partes son, ¿no? Desde entonces creo que todo empezó a funcionar para peor, particularmente el Estado, que es la cosa que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Que es la coincidencia de gobiernos muy diferentes y con discursos muy diferentes para desmontar el Estado. Y cada uno ha hecho por acción o omisión lo propio. Y este es un tema que desde hace un año y medio está en la primera página de todos los diarios, porque allí donde uno mire una noticia encuentra un Estado en cortocircuito, la tragedia de Once, los saqueos, los avances sobre la justicia, la prueba PISA, ¿no? Que en cada lugar donde uno mira encuentra un Estado que ha hecho mal las cosas o ha desaparecido o está involucrado con los que lo destruyen, como es el caso de las policías, ¿no? O sea, en tu opinión, los 70 no son esa década gloriosa de la que hablan los Kirchner. No, eso es bueno, como todos los mitos, una memoria reconstruida. Yo creo que la primera mitad de la década fue el periodo en el cual se exacerbaron los conflictos, ¿no? Y hasta te diría que todo lo que tiene que ver con la guerrilla, yo lo pondría en segundo lugar respecto de los conflictos entre empresarios, sindicatos y Estado, y el fracaso, la imposibilidad de manejar la inflación y las fuertes demandas de los sectores, ¿no? O por lo menos a la par, ¿no? Y siempre me pareció que ese discurso de Perón, el último de su vida, el 12 de junio, en que dijo: ustedes firmaron y no cumplieron, ya se acabó la época de decir la vida por Perón, ahora hay que hacer cosas, fue como la confesión del fracaso de su idea de pacto social, ¿no? Tengo la hipótesis, que nunca se comprobará, de que él habría eventualmente podido manejar la cuestión de las organizaciones armadas, pero esa lo desbordó completamente, ¿no? Y la salida de eso fue la dictadura, ¿no? Y la dictadura fue pinchar el globo industrial, ¿no? Achicar los sindicatos, achicar las demandas al Estado, y desde ahí achicar el Estado sistemáticamente. Lo que había que achicar, que había una parte de gordura, ¿no?
y lo que no se podía achicar porque es la esencia del Estado, que es el control, los servicios básicos, ¿no? Y creo que, en mi opinión, no ha habido cambios importantes del 76 hasta ahora, ¿no? Hay gente que ahora, ¿cómo es desafiante de algún modo lo que decís? Porque obviamente lo que ha buscado instalar el kirchnerismo es que ante esa crisis del Estado a un Estado ausente, vino el kirchnerismo a poner un Estado activo, protector, un Estado que además permitió que vuelva a la política, en fin, digamos, sí, todo ese núcleo amplio del relato. Sí, sí, bueno, vos decís, sé que sos además un, digamos, atento analista del presente y de la coyuntura, vos decís que eso no es así, digamos. No, digamos, renuncio a desarmar todo el relato porque a medida que se construye una falsedad sobre otra llevaría toda una larga historia, ¿no? Pero yo creo que ahí hay una confusión que es muy importante aclarar, que es una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. El Estado es la armazón permanente, lo que está antes y lo que está después de cada gobierno, ¿no? Son las leyes, son las oficinas, el saber acumulado de los técnicos, la burocracia, el modo de gestión, ¿no? Y sobre ese Estado cada gobierno puede ir un poco más para acá o un poco más para allá, ¿no? Y en el periodo de los Kirchner lo que creció enormemente fue el gobierno, y un gobierno no limitado, no solo no limitado por el Parlamento o por los partidos políticos, no limitado por las sindicaturas, por las auditorías, por todos los mecanismos de control, por funcionarios que le digan no, eso no se puede hacer, ¿no? Es muy característico cómo el gobierno llenó con la cámpora todos los espacios que pudo de la administración. Entonces yo creo que lo que hay es mucho gobierno, que cuesta muy caro, ¿no? Pero muy poco Estado en el sentido de saber hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos sufriendo los cortes de luz. ¿Eso, en tu opinión, sería una muestra del achicamiento, de la falta de Estado? O de, como decía Silvia hace un rato, del vivir en el presente, ¿no? Porque decíamos fuera de aire, el puro presente. Claro, si yo estoy vinculado con gente del mundo de la producción eléctrica y desde 2004 les oigo decir, si no hay inversiones va a faltar electricidad, ¿no es cierto? Es una cuestión de sabiduría de funcionario que le dice al presidente haga algo ahora porque si no... Y yo me imagino que los presidentes le dijeron, bueno, cuando se presente el problema veremos, por ahora mi prioridad es tener las tarifas bajas, ¿no? Es una falla de gestión muy grande. Sí, es una concepción, ¿no?, de gobierno, digamos, de gobierno. ¿no? Vamos viendo. La filosofía del ministro Julio De Vido, bueno, vamos viendo. Claro. Y yo, digamos, mi idea es que el Estado es veamos a largo plazo, ¿no? Y después veamos qué hacemos el día de hoy. Claro, a largo plazo es para la construcción del poder, para la construcción del negocio, por lo menos en los 10 años kirchneristas, y el gobierno es, bueno, vamos viendo, vamos tapando baches, vamos ahora, arreglando este alambre. Yo creo que esta distinción es muy importante para lo que venga, ¿no? Porque a lo mejor con tanto abuso de la palabra Estado y de los impuestos, puede que venga una reacción en la que diga achiquemos todo, ¿no? Cero Estado, ¿no? Y no, al contrario, la única manera de salir adelante es volver a tener un INDEC, por ejemplo, ¿no? Eso es Estado. Eso es Estado. Estadística. ¿No? Reconstruir un INDEC, reconstruir quizá un Ministerio de Educación, porque ahora la educación no tiene mucha planificación, reconstruir la justicia, en fin, toda la Cancillería, que parece que ha sido arrasada en los últimos tiempos con la llegada de los jóvenes de la cámpora. O sea, el Estado hay que reconstruirlo, ¿no? Sí, hay que reconstruir, por decir algo, no sé, el SENASA, es decir, todo, el nivel, ¿no? No hay organismo que no haya sido desmantelado en los últimos años. Y para mirarlo con una dosis de optimismo, queda mucho del buen Estado disperso, desarticulado, no haciendo nada, ¿no? Hay muchos buenos funcionarios todavía que pueden ser capitalizados, ¿no? O sea, hay que potenciar lo que queda de bueno, ¿no? Volver a llamar a la gente que ha sido mandada a hacer cualquier cosa. Luis Alberto, ¿es común que los gobiernos, digamos, utilicen la historia para su provecho?
No, no tanto los gobiernos, ¿no? Digamos que hay un uso estatal un uso estatal de la historia, sí, en el sentido de que una nación se construye con su historia, ¿no? Y entonces hay un relato. Bartolomé Mitre construyó un relato, por supuesto que con muchos controles profesionales, pero lo hizo, ¿no? Pero gobiernos que hayan manipulado la historia en este sentido, ni siquiera el primer gobierno de Perón, ¿no? Ni siquiera el primer gobierno de Perón, ¿no? Porque Perón manipuló la historia más cercana, la historia propia, ¿no? Pero a la hora de bautizar los ferrocarriles recurrió a los próceres de siempre. Quizás lo habría hecho al final, no sé, ¿no? El kirchnerismo supera al peronismo en esto. Sí, pues efectivamente lo ha considerado un instrumento de gobierno muy importante, ¿no? Yo no estoy muy seguro de hasta dónde lo es, ¿no? Me parece que estamos muy encima del fenómeno y muy impresionados, ¿no? Por lo abrumadora, ¿no? Pero todavía no estoy muy convencido de a cuánta gente eso le importa. Si tuviéramos que decir del 54% de votos de Cristina, ¿cuántos vienen del relato y cuántos vienen de los planes de consumo? Sí, es difícil efectivamente hoy saberlo y efectivamente es abrumador, ¿no es cierto? Esta persistencia en un relato tan desencajado con la realidad que vive cada uno. Sí, y yo ¿sabes por qué me parece que es importante? Porque cuando este gobierno termine, que va a terminar en 2015, vamos a heredar la brecha ideológico-discursiva, ¿no? Entonces, si son muchos, va a ser un problema como lo fue en el 55, un problema insoluble. Si son pocos, yo creo que se reabsorberá, ¿no? Y nos podremos ocupar de la otra brecha que es mucho más importante, que es la de la pobreza, ¿no? Claro. Claro, la de las distancias tremendas, la fractura social. La verdad que muy interesante, Ceferino, escucharlo a Luis Alberto Romero. Lo felicitamos por la larga crisis argentina que publicó Siglo XXI. Por el libro, no por la... Sí, bueno, pero... Soy inocente. hasta que se pruebe lo contrario. Sí.